Vamos a crear ahora grupos de forma automática, es decir, grupos automáticamente, y también vamos a ver los agrupamientos. Para crear grupos de forma automática, vamos a ir al menú Administración, dentro de Grupos, Usuarios, Grupos, igual que antes, pero en vez de crear un grupo y luego otro, cuando tenemos muchos alumnos en nuestra clase o en nuestro aula virtual de Moodle, es mejor crear grupos de forma automática. Para ello pulsamos sobre Crear grupos automáticamente. Con esto, ahora lo que vamos a definir es unos parámetros de manera que vamos a elegir cómo queremos que se llamen nuestros grupos y crearemos de una sola vez varios. Por ejemplo, aquí vemos en lo que se llama el esquema de denominación. Si vemos la ayuda de Moodle nos dice que el símbolo de arroba corresponderá con letras y así los grupos se llamarán pues como queramos poner, en este caso es grupo, ¿vale? Podría ser equipo o podría ser como quisiéramos y al llevar la arroba sería A, B, C, etc. Si en vez de la arroba ponemos la almohadilla, pues utilizaremos los números para la denominación automática. Vamos a poner, por ejemplo, la almohadilla. Ahora nuestros equipos de clase serán grupo 1, grupo 2, grupo 3, etc. Es más, si no quiero que se llamen grupos, vamos a ponerles equipo. Equipo 1, equipo 2, equipo 3, así. Vale, vamos a basarnos en el número de grupos y cuántos queremos como máximo crear. Pues, por ejemplo, vamos a crear 5 grupos, ¿vale? 5 equipos de clase. 5 grupos o 5 equipos. En los equipos de clase van a haber estudiantes. ¿Queremos que automáticamente al crear los grupos ya hayan estudiantes o no? Esto es lo que nos dice esta opción. Si lo dejamos al azar, Moodle automáticamente introduce estudiantes en los equipos. Si decimos no asignar, los equipos se crearán vacíos y si queremos crearlos pues alfabéticamente o por algún tipo de denominación o número identificativo, pues lo haremos. Vamos a decir no asignar. Así vamos a crear los grupos vacíos y luego ya rellenaremos los estudiantes como hemos visto anteriormente. Bueno, de momento lo dejamos así. Tenemos una pestaña que dice agrupamiento. Un agrupamiento es un grupo de grupos. Entonces, si le decimos no agrupar, vamos a crear los grupos o los equipos, digamos, de forma independiente, sin que pertenezcan a ningún agrupamiento. Esto puede ser una opción. Otra opción es agruparlos directamente en un agrupamiento nuevo, porque no hay ninguno. Entonces le vamos a decir que se creen en una agrupación nueva que se va a llamar, por ejemplo, vamos a ponerles, estos son los grupos que tienen que trabajar en el proyecto de la asignatura, en el proyecto grupal. Entonces, este agrupamiento se va a llamar proyecto final, ¿vale? El proyecto final es el nombre del agrupamiento y a él pertenecerán todos los grupos de la clase que acabamos de crear. Podemos hacer una vista previa, de manera que vemos aquí si esto es lo deseado y cuando lo tengamos claro le damos enviar. Ahora mismo se han quedado los 5 equipos vacíos. Recordar que para asignar alumnos tengo que primero elegir el grupo correspondiente, darle a agregar o quitar usuarios y ir añadiendo mis estudiantes según los criterios que yo tenga, pues porque se han apuntado ellos, porque hemos decidido hacer un orden de, bueno, de pertenecer a un grupo o a otro, etc. Bueno, así rellenaría los alumnos que pertenecen a los grupos. Si vamos a la pestaña de agrupamientos, veremos que se ha creado un agrupamiento que se llama Proyecto Final, al que pertenecen todos los grupos que acabo de crear. Imaginaros que voy a crear otro agrupamiento, por ejemplo, para trabajar en otro trabajo totalmente diferente. ¿Vale? Voy a llamar crear un agrupamiento y le vamos a poner, por ejemplo, imaginaros que voy a hacer un equipo de un proyecto que se va a dividir en proyecto final A y proyecto final B, ¿vale? Imaginaros que ahora voy a dividir proyecto final B, ¿vale? De manera que, aunque inicialmente había pensado que todos los equipos pertenecieran al mismo tipo de proyecto, pues ahora lo he dividido. Entonces yo puedo, por ejemplo, al agrupamiento que tenía antes cambiarle el nombre, ¿vale? Lo que he hecho ha sido darle a la opción de configurar para que cambiarle el nombre y que se llame proyecto final A, proyecto final B, y ahora voy a distribuir los equipos en los dos proyectos finales. Para ello tengo aquí el icono, el último, donde pone mostrar los grupos, y aquí, por ejemplo, voy a quitar el equipo 4 y el equipo 5, los voy a quitar, ¿vale? Porque he decidido que el equipo 4 y el equipo 5 van a hacer el proyecto final B, van a hacer otro proyecto diferente por los motivos que sean.
¿vale? Entonces me he equivocado, lo que tengo que hacer es asignarle los grupos, es decir, darle al mismo icono de antes, pero en la línea del proyecto B. Ahora sí, le digo que el 4 y el 5 los agregue al proyecto final B. De esta manera tengo separados mis grupos. Unos cuantos grupos harán un tipo de trabajo y otros cuantos grupos harán otro tipo de trabajo. Y con esto ahora desde el aula virtual de Moodle le puedo restringir los recursos de manera que tendrán algunos archivos o algunos foros, etcétera, para un agrupamiento y para otros, y también restringiremos las tareas, es decir, habrán tareas que solo pueden entregar proyecto final A y proyecto final B. Eso lo veremos más adelante en las tareas de equipo.